El emperador, creo que era el emperador Tiberio, si no era un emperador romano, decía que temía cualquier organización humana que no controlara el Estado, incluso, por ejemplo, un grupo de bomberos, porque cualquier organización humana podía servir teóricamente para plantarle cara al Estado. De hecho, el proceso de creación de Estados consiste en eliminar todos los grupos que puedan hacerle frente al Estado. Primero empezó por las aristocracias, sustituyó al juez natural, que era el señor, por jueces del Estado y llevó a los nobles a las cortes, a la corte de las grandes ciudades, en Versalles o en Madrid, o así, eliminó a los señores, a los nobles y los llevó allí. Eliminó las iglesias, porque las iglesias, sobre todo las iglesias independientes, como son la católica o pueden ser otras, ¿no? Plantea un orden moral que puede entrar en conflicto con el Estado. La Iglesia puede decirle, no mate usted, y el Estado dice, pues tiene usted que matar al enemigo. Puede entrar en conflicto, ¿no? Pero después ataca, por ejemplo, a la familia. Primero al clan, ¿no? Al clan en sentido amplio, y después a la familia normal. ¿Por qué? Porque la gente aún tiene más lealtad a su familia que al Estado. En el sentido de que es difícil, por ejemplo, que un padre denuncie a su hijo si no paga el IVA, ¿no? No, aún es difícil, pero claro, eso es un problema que tienes algo que se te resiste, ¿no? O que tienes más lealtad a tu familia que al político. Y por eso el ataque, no sé si es deliberado o sistemático, pero desde luego la lógica de los estados es lentamente pues, eliminar todas las formas familiares que le planteen cara al Estado. Pero... La secretaria de Estado el otro día está adelantando, no ahora, pero de aquí a 20 años, el fin de la familia natural. Es que nuestra cultura tuvo un privilegio que no tuvo casi ninguna otra cultura en el mundo. El tener un poder eclesial, un poder religioso autónomo del poder político. Eso favoreció la descentralización política, sobre todo porque la Iglesia no quería que hubiera una unificación imperial europea. Entonces, a través de mecanismos como los que apunta el señor Di María, con la amenaza de excomuniones o así, evitaba que se concentrara el poder en un solo poder. Y eso ayudó a la fragmentación política y ayudó a las libertades, porque no existía un poder claro, ¿no? Y eso fue una cosa que casi ningún otro sitio en el mundo tuvo. Normalmente todos los estados tenían una iglesia o un cuerpo religioso subordinado al poder político. Fueron más hábiles en recaudar, recolectar el dinero bueno que existía en la propiedad. Instauraron sistemas fiscales, instauraron censos, instauraron todo tipo, homogeneizaron los pesos y las medidas, que la gente piensa que es un gran avance, y fue un gran avance en algunos ámbitos, pero en otros fue simplemente para mejorar la capacidad de recaudación, ¿no? Es lo que explica, por ejemplo, Scott, en el libro que tradujeron hace poco, se llama Lo que ve el Estado, ¿no? Es un libro precioso, que explica cómo nos homogeneizaron a través, por ejemplo, de poniéndonos nombres y apellidos a todos iguales, estableciéndose a cada uno de nosotros una dirección exacta y precisa, poniéndonos a cada uno de nosotros un número para poder recaudarlos y después con todos los censos que ganamos, qué propiedades tenemos, etcétera, ¿no? Ese es el papel que juega. Entonces la competencia entre estados fue, si se debió a la guerra, se debió a la capacidad de recaudar, no a la existencia o no de buen dinero. Ahora otra cosa, y está el debate. La existencia de muchos estados y muchos estados fragmentados favorece el dinero bueno o lo perjudica. Yo creo que una pluralidad de estados y pequeños, o lo que llamaban antes las constelaciones de estados, ¿no? Como las polis griegas, o como las ciudades de estado del Renacimiento, o como las taifas, yo tanto defiendo, ¿no? Esas unidades políticas fragmentadas, al final, por ejemplo, el conde de Rivadavia, o la taifa del rey Lobo de Murcia, por ejemplo, ¿no? Podía emitir papel moneda, podía devaluar su moneda. No, había tantas taifas como que había 60, pero cerca de 60, pues el rey Lobo de Murcia emite un dinero malo, las demás taifas no se lo van a coger. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey Lobo de Murcia o qué tiene que hacer un conde medieval o un príncipe? Pues emitir dinero de buenísima calidad, porque si no, fuera de sus fronteras no valía nada, dentro de sus fronteras sería un poco absurdo y al final tenía que tener una moneda de altísima calidad. Por eso, por ejemplo, el dinar del rey Lobo de Murcia fue una de las mejores monedas de la Edad Media, porque no le quedaba otra que hacerla de mucha calidad. Los emperadores romanos, como tenían ya un espacio más grande, podían ya jugar con la devaluación y adulteraban la moneda. O los emperadores chinos que inventaron el papel moneda, precisamente. Porque podían. Porque perfectamente la gente compraba, vendía y a nivel mundial, en los tiempos, por ejemplo, del Imperio Español, la plata española acababa en China. Se comerciaba con ella a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de viajes y acababa en China comprando productos allí, porque era una moneda
mundial, igual que el oro. Lo que pasa es que después se eliminó la referencia metálica a las monedas y ahora la moneda es una especie de fiat. Y en el caso del euro ni siquiera fiat es una cosa que no está respaldada más que por la garantía de la propia economía europea. Pero el señor de María también apuntó dos cosas. Efectivamente, hay una evolución también en el ciberespacio, pero también en el espacio exterior. Es decir, el espacio exterior es un territorio indómito, desde el cual nos pueden atacar. Es decir, nos pueden atacar desde un satélite, nos pueden atacar otro tipo de cosas. Y eso está desafiando también la propia función de los estados. El estado antes de defender unas fronteras físicas, pero desde arriba no se puede defender. Y el ciberespacio, salvo que te aísles por completo de Internet, lo cual es imposible a día de hoy, tampoco te pueden defender muy fácilmente. Y si tú cambias incluso la forma del dinero, efectivamente los estados van a tener que mutar. ¿Cómo? No lo sé. Pancreas apunta hacia estados más pequeños, más fragmentados, que son capaces de defender otros. Otros apuntan a gobiernos mundiales. Yo creo que un gobierno mundial sería un gran error. Pero de hecho, la dinámica que estamos llevando es hacia un estado mundial, porque estamos, por ejemplo, intentando crear un gran espacio europeo, ¿no? Pero claro, si creamos grandes espacios europeos, un gran espacio chino y tal, la posibilidad de cartelización entre muchos grandes o muchos pequeños, perdón, la posibilidad de cartelización entre unos pocos macroestados es mucho más fácil que cuando hay una miriada de estados pequeños. Yo creo que incluso teóricamente no es posible. Un gobierno de esa escala tendría problemas serios de cálculo y tendría problemas serios de funcionamiento porque carecería de referentes y carecería de información acerca de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahora, bendita Torre de Babel, lo digo así. Bendita Torre de Babel, sí, bendita sea la fragmentación política, porque si hubiera un Estado mundial, muchas innovaciones no podrían haber sucedido. Si unos países pequeños, o lo que fuera, en Europa empezaron a desarrollarse, empezaron a hacer crecer nuevas formas de economía, crearon el capitalismo, el tipo de fórmulas, a un nivel mundial no lo habrían podido crear. Lo crearon a pequeña escala, como aquello triunfó, se expandió y se imitó. Si se hubiera dejado el Estado mundial, muchas innovaciones o muchas, digamos, prácticas. A ver, si hubiera un Estado mundial, en mi opinión, algunos pueblos prosperaron. En un Estado mundial rápidamente habría presiones hacia la redistribución a nivel mundial. Rápidamente sacarían las riquezas para repartirlas con el resto. Entonces, se eliminaría cualquier incentivo al desarrollo económico o a implantar nuevas formas. Es decir, piensen en lo difícil que sería implantar una nueva costumbre, una nueva innovación política, una nueva innovación económica en un Estado mundial. Sería muy complicado. Además, no habría referentes para comparar si está bien o está mal. Estaríamos estancados y estaríamos en la miseria. Bendita sea la fragmentación. ¿Cuál es la dimensión correcta de un Estado? Eso es una pregunta muy clara, porque está claro que el ciudadano pinta algo más en un Estado pequeño que en un Estado grande. Yo creo que el ciudadano pinta más en Andorra que pinta, por ejemplo, en China, un ciudadano particular de a pie. Yo lo veo en el caso de la Unión Europea, ¿no? que es la idea de constituir un gran espacio de forma contraria al espíritu europeo, de forma contraria a todo lo que ha sido la historia, la grandeza cultural, la grandeza económica de Europa. Es una cosa totalmente ajena a Europa. Se quiere crear un gran Estado europeo, nunca visto en Europa, jamás, ¿no? Pues la idea es esa. Yo lo veo estos días porque hay unos conflictos supongo que hasta Madrid no llegará, como es normal. Pues hay unos conflictos de la pesca, porque en la Unión Europea quiere prohibir unas artes de pesca en determinadas zonas y esto literalmente manda 80, 90 mil personas al desempleo de forma directa o indirecta, ¿no? A nivel europeo eso no le importa a nadie, porque es un pequeño porcentaje del PIB y es un pequeño porcentaje de la población concentrada en algunas localidades de Galicia y de Asturias, ¿vale? Pero el ciudadano que pinta ahí, literalmente un burócrata en Bruselas con un papel, un lápiz y una escuadra, traza, a partir de aquí no se puede pescar y lo que pasa ahí no importa. Importa que te vayas a desempleo, que se pierda tu forma de vivir. Ya no es solo así de desempleo, es que te pierda tu forma de vivir, donde vives, que tengas que mejor que emigrar a otro sitio, etc. Y eso no le importa a nadie. El ciudadano normal no le importa a nadie. ¿A quién le importa? Por ejemplo, al gobierno de Galicia sí. El gobierno de Galicia está muy movilizado con este tipo de cosas. Porque ese pequeño porcentaje de población, ese pequeño porcentaje de ciudadanos sí que le importa a un gobierno pequeño. Un gobierno grande no le importa nada. Eso es lo que estoy diciendo. El ciudadano no importa nada en un Estado de este estilo. Y cuanto más grande sea el Estado, creo que importa menos.